La noticia de la semana ha estado en Venezuela, de hecho en desarrollo en este momento luego de las convocatorias que se hicieron para ayer sábado en Caracas. Aunque este programa es grabado, debo decir que nos arriesgamos a analizar el tema porque tenemos un invitado especial esta mañana que es Daniel Sobato, él es fellow del Wilson Institute y por supuesto creo que sus aportes son muy importantes debido a la perspectiva internacional que hay que tener para entender el tema con Venezuela. En esta semana también el diputado Luis Eduardo Camacho Castro presentó un proyecto, o todavía se llamaría anteproyecto, en la Asamblea Nacional de Diputados que definiría cuáles son los delitos políticos que serían arropados por una eventual amnistía o por un indulto presidencial. Ana Matilde Gómez y Ernesto Cedeño Alvarado están aquí para analizar el tema. Ya por adelantado lo han calificado uno como un bodrio, otro como inconstitucional, pero escucharemos sus razones. Y en el Consejo de Gabinete del pasado martes, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció contención del gasto y el pago a proveedores por más de 800 millones de dólares, además de las proyecciones de ingresos que estarían por debajo de lo esperado. Para entender este tema, dos economistas nos acompañan, la profesora Patiño de la Universidad de Panamá y el economista Luis Morán. Amigos de todo el país, buenos días, bienvenidos a Radar. Fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos. Que la amnistía es una gracia que beneficia a toda persona o personas vinculadas de un delito político cuyo otorgamiento es privativo del órgano legislativo. Eso no tiene mi consenso, ni mi aceptación, ni nada que se parezca. Amigos, esa mañana en el Radar vamos a conversar con Daniel Sobato. Él es fellow del Wilson Center y precisamente ha analizado la situación política y hay varios temas internacionales. Hubo elecciones en Venezuela y bueno, hemos tenido toda una semana agitada luego de las elecciones en Venezuela. Yo no sé, doctor Ritter, si decir que el resultado esperado, es decir, todos las proyecciones eran de que ganaba la oposición en Venezuela y lo otro era que el gobierno no iba a reconocer. De verdad yo pensé que iban a reconocer, bueno, no reconocer el triunfo, sino que, bueno, ganó María Corina, pero que ellos o no aceptaban el resultado o que en la transición o suspendían las elecciones a una figura de esa. No me sospechaba un fraude, que es lo que han indicado algunos, se ha dado en Venezuela, doctor. Cuando el candidato Edmundo González hizo una declaración que a mí en lo personal me sorprendió, Daniel, que decía que si ganaba las elecciones iba a obligar eso a Maduro a negociar. En un país con una institucionalidad fuerte, si uno gana unas elecciones, pues uno lo que espera es que le entreguen el poder, no que el presidente en ejercicio comience entonces a negociar para ver cómo se va o para ver qué va a pasar de ahí en adelante. Es una declaración que a mí me pareció bastante extraña porque uno pudiera decir que un candidato de oposición dice, si ganamos las elecciones, espero que Maduro nos entregue el poder, pero digo, espero que Maduro negocie. ¿Cuál es tu lectura, Daniel, de esa? Ellos presagiaban de que un triunfo en las elecciones iba a tener como corolario el fraude. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de estar en tan estupenda compañía, analizando un tema tan complejo y tan vigente. Lo primero que creo que tenemos que compartir con nuestra audiencia es tipificar qué tipo de elección estamos. Y esta no es una elección democrática en un régimen democrático. Era una elección con muchísimas restricciones, lo que nosotros llamamos una elección semicompetitiva, después podemos analizar por qué, en un contexto de régimen autoritario semicompetitivo. ¿Por qué decimos esto? Una elección semicompetitiva porque tuvo una serie ininterrumpida de restricciones
que desde el punto de vista de los estándares mínimos de integridad electoral no cumplen, como bien dijo finalmente el informe del Carter Center. La candidata que quería participar y que era la líder de oposición no pudo inscribirse porque está inhabilitada de manera injusta. La candidata inhabilitada designó, Corina Lloris, no pudo inscribirse hasta que finalmente encontraron un candidato que es el que lideró esta elección, que fue Edmundo González Urrutia. A partir de ahí, todas las restricciones que uno se puede imaginar de fenómeno de cancha inclinada, el gobierno se los puso. O sea, se lo puso muy difícil, casi que yo diría que era imposible. Pese a eso, la oposición dijo, el descontento es tan grande después de 25 años de chavismo que aún con todo en contra, nosotros creemos que estamos en condiciones de ganar esta elección. Y en mi opinión, efectivamente la ganaron. Lo que venía era después la gran interrogante. Si el chavismo pierde, ¿va a aceptar el resultado? Y ahí había varias hipótesis. Lo segundo es, si aceptaba el resultado, ahí sí se abría un proceso de negociación. ¿Por qué de negociación? Bueno, precisamente porque habiendo aceptado, en la hipótesis del chavismo, que se aceptaba, la entrega del poder se iba a dar recién el 10 de enero del 2025, es decir, había una larga travesía por el desierto de casi 6 meses, donde íbamos a ver un fenómeno similar o incluso peor al que tuvo que atravesar Bernardo Arévalo en Guatemala cuando gana una elección en agosto y después tiene que ir hasta enero que le entreguen el poder. Esa era la etapa que justificaba supuestamente la negociación. Y un segundo elemento, el régimen iba a poner como condiciones para entregar el poder que le dieran ciertas garantías de que cuando entregaran el poder lo próximo no era que terminaran presos. Y por eso era parte de esta negociación donde una elección iba a servir de punto de partida, no necesariamente para una transferencia automática de poder, como se ve en las democracias, sino para iniciar un proceso de negociación que llevase a una transición que además de cambiar quién iba a estar en la presidencia, pudiera implicar un cambio en cuanto al régimen político, pasar de un autoritarismo a un sistema democrático. Allí entonces el gobierno se salió con que ganaron las elecciones. Así es. Bueno, un fraude. El domingo a la noche. Todo indica que fuera un fraude, ¿no? Todo indica que ha habido un fraude por varios elementos. O sea, las actas que han presentado la oposición. No tanto por las actas que presentó la oposición, sino por las actas que no presentó el Consejo Nacional Electoral. En cualquier país nosotros sabemos que una elección democrática y un organismo electoral medianamente profesional y democrático, lo que hace es decir, ha ganado el candidato A con este porcentaje al candidato B y en el sitio web dirá de nuestro organismo electoral ustedes podrán ver los datos de las actas desglosados por centros de votación y por mesas de votación. Eso es una buena práctica que cualquier organismo electoral. Lo que vimos entre el domingo a la noche y el lunes a la madrugada es que el señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, dice, ganó el señor Maduro 51-44 al señor Edmundo González Urrutia, y cuando uno dice, ¿y las actas? No, todavía no las tenemos porque hubo un hackeo. Pero entonces uno dice, bueno, si no tenés las actas porque hubo un hackeo, ¿cómo tú llegaste a resultados? Dice, bueno, es que tenemos el 80% y con ese 80% es irreversible. Bueno, muéstranos el 80%. No lo tenemos. Han ido haciendo conferencias de prensa tras conferencia de prensa y después las suspende porque no tienen las actas. Lo curioso es que la oposición sí tiene las actas. ¿Ok? Sí. Y la oposición no solamente tiene las actas, sino que creó un sitio web alterno donde subió las actas y dice, miren, aquí hemos ganado. Y a eso hay que agregarle de que Maduro dice que sí, él tiene el 100% de las actas. Entonces, Maduro tiene las actas, la oposición tiene las actas y el Consejo Nacional Electoral, que dio el resultado dándolo ganador a Maduro, no tiene las actas. Esa es la tragedia que está viviendo Venezuela, que más allá de lo electoral, ahora ya ha instalado una crisis política mayúscula. Daniel, pero ayúdanos a comprender un poco el escenario de Venezuela. No se trata de un dictador que ha dicho no me voy del poder porque yo ostento todo el poder.
Yo entiendo que el poder está muy diluido, aunque ahora mismo pareciera estar concentrado en Maduro, pero ahí están las Fuerzas Armadas, las fuerzas políticas. Diosdado Cabello siempre se refiere a la alianza cívico-militar-policial. Nunca habla de otra forma, sino que son como las tres fuerzas que, y mantengámonos unidos, es la expresión que él suele usar. Si en un arranque, y esto es una hipótesis que ya no ocurrió, si en un arranque de entusiasmo democrático Maduro hubiera dicho, bueno, sí, perdí las elecciones, me voy el 10 de enero, eso hubiera sido posible dentro de la estructura tan no institucional que hay en Venezuela. Creo que hubiera sido necesario una negociación al interior de las fuerzas oficiales y una negociación entre el oficialismo y la oposición. Ahora, cuando uno ve a los personajes del oficialismo, básicamente lo que ve es un equipo SWAT, son 6 personas. Ve siempre a Maduro, ve siempre a su mujer, Cilia Flores, ve a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Jorge que es el presidente de la Asamblea, Delcy que es la vicepresidenta, ve a Diosdado Cabello y ve al mero mero, dirían en México, que es el que de una manera u otra tiene la capacidad de que el régimen aguante o de que el régimen se desplome, que es ni más ni menos que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. De momento, todo pareciera indicar que ahí hay una suerte de relación compacta que pese a muchos intentos de generar fisuras, porque en el derecho y la política comparada hemos aprendido que la única manera que estos regímenes de una manera u otra se debilitan y abren un proceso de transición es si le podés ayudar a generar fisuras al interior del grupo o sobre todo al interior de las Fuerzas Armadas. De momento, han pasado una semana, no hemos visto que se ha producido una fisura, pero creo que la parte de la presión internacional que estamos viendo y particularmente el reconocimiento que acaba de hacer Estados Unidos diciendo aquí quien ganó es Edmundo González Urrutia y quien perdió es Maduro, es una declaración muy fuerte viniendo de Estados Unidos, busca precisamente eso, cómo bajarle el costo de salida al régimen y cómo aumentarle el costo de permanencia para forzar una transición. A ver, en esa negociación, yo confieso, esperaba, según el resultado, digamos que el gobierno hubiese tenido esta vocación democrática, algo parecido, no sé, Chile, Pinochet, hay elecciones, etcétera, y hubo una negociación. No me toquen a las Fuerzas Armadas, yo sigo siendo el comandante, etcétera, y hay una entrega del poder ejecutivo a medias, en cierta forma, pero que permitió una transición. ¿Era posible algo así en Venezuela o esa unidad que usted habla de esos 6 es inquebrantable? El análisis comparado de procesos de transición donde la elección fue una llave para transitar de un régimen autoritario a un régimen democrático no aplica porque aquí estamos ante un fenómeno de un autoritarismo diferente al de los autoritarismos tradicionales en América Latina. Ocurrió en 1988 con el referéndum que pierde Pinochet y las Fuerzas Armadas y que reconocen en Chile, que abrió luego la elección de 1989 y a partir de 1990 la transición. Ocurrió en Nicaragua en 1990, donde Ortega perdió la elección y abrió la transición con Violeta Barrios de Chamorro y en varios otros casos más. En esos casos incluso hubo negociación, porque si ustedes recuerdan, Pinochet se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas, se mantuvo el tema de los senadores designados, que le daba una suerte de presencia a la oposición. En el caso de Nicaragua se mantuvo a Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, por un tiempo. Es decir, había cierta negociación. Esto es completamente diferente porque la tipología de este autoritarismo es un autoritarismo, como bien decía el doctor Ritter, basado en una alianza cívico-militar-policial, pero que además está muy contaminada con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces, salir de estos regímenes, y quizás aquí está la tragedia, tradicionalmente nosotros habíamos visto que era posible salir de los autoritarismos clásicos tradicionales vía elecciones. Y había como una suerte de etapa. El régimen se comenzaba a fisurar y debilitar, se abría una etapa de liberalización, venían unas elecciones, se perdía y se abría la etapa de la transición. La transición democrática después era muy compleja.
Ahora estamos en una situación difícil. En América Latina, Cuba no ha salido, Nicaragua no solamente no ha salido, sino que está reprimiendo cada vez más, y Venezuela, que parecía que estaba entre me abro y me cierro, con lo que estamos viendo de momento, y esto hay que tomar en cuenta que es una crisis en desarrollo con mucha fluidez y por lo tanto uno tiene que ser muy prudente en el análisis y en el seguimiento, todo pareciera indicar que de momento Maduro está queriendo seguir la ruta de Nicaragua, que es más represión, encerrarse, hacer el fraude e ir por la oposición. Creo que en estos días vamos a ver si está dispuesto o no a cruzar una línea roja muy peligrosa, que sería la detención de María Corina Machado y que sería la detención de Edmundo González Urrutia. Si cruzan esa línea roja, yo creo que estamos ante una situación realmente extremadamente compleja. Pero en esta ocasión, Daniel, me parece que si la comparamos con la situación anterior de Venezuela, nunca había habido, digamos, un disgusto tan arraigado y tan generalizado internacionalmente, porque aún los países que uno pudiera decir que estaban más identificados ideológicamente, si es que ideológicamente cabe en una situación como esta, han preferido optar por una línea de mediadores, me refiero a Colombia, me refiero a Brasil, me refiero a México, que en la OEA o se ausentaron o se abstuvieron y están como abriendo una línea que antes no se había abierta. Antes era prácticamente un Maduro contra Estados Unidos, pero ahora pareciera que hay una posibilidad en un continente, evidentemente, al menos por la votación de la OEA, dividido en esta materia, pero donde pareciera haber un liderazgo de estos tres países, Colombia, Brasil y México, para encontrarle una salida política a este impasse que hay hoy. Tiene toda la razón. Si lo vemos en perspectiva histórica, después de la muerte de Chávez, esta es la tercera elección de Maduro. La primera del 2013 la ganó, en mi opinión, haciendo también con muchas irregularidades y la ganó por 1.5% a Capriles. La segunda, la del 2018, la oposición se abstuvo de participar porque las condiciones mínimas no estaban presentes y eso fue una farsa electoral de la cual le generó muy poca legitimidad. Después ustedes recuerdan que vino la crisis del 2019, después vino el tema de Guaidó, los dos presidentes, etcétera, etcétera. A partir del 2021, con la llegada de Biden y de una manera u otra, después con el regreso de Lula, con el ingreso de Petro, se comenzó a buscar cómo se le ayudaba al régimen a o legitimarse ganando unas elecciones con todas las de la regla o, si perdía, a retirarse, que fue lo que le dijo Lula. Maduro tiene que aprender que cuando ganas te quedas y cuando pierdes te vas. Se le dio mucho apoyo a Maduro, se lo trató de ayudar de todas maneras. Petro dijo que iba a tratar de ayudar a reinsertar Venezuela en el sistema interamericano del cual se había ido y de la OEA. Relanzó la relación comercial, a diferencia de lo que había sido la relación en el anterior gobierno con Duque. Lula lo invitó el año pasado a una visita previo al intento fallido de relanzar UNASUR, en el cual dijo que lo que pasaba en Venezuela era mentira, era una narrativa en contra. O sea, se le dieron todas las concesiones y él fue abusando. Se avanzó en un proceso de negociación con Estados Unidos en Qatar. Se avanzó en un proceso y en un acuerdo con los acuerdos de Barbados de octubre del 2023. O sea, se le dieron todas las oportunidades para que el régimen realmente fuera una elección y que, como dijo Lula, si perdés te vas y si ganás te quedás. Pero a la hora de la verdad, el régimen ha perdido y se quiere quedar. Entonces lo que estamos viendo es un grupo de países que apoya irrestrictamente a Maduro. Dentro de la región, claramente, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Un grupo de países, 12, que son los que pidieron la reunión en la OEA, que dijeron no, acá hubo fraude, se terminó. Y un grupo de países que está tratando de facilitar, restablecer un diálogo, que son los tres que usted menciona. Brasil, Colombia y México, pero con dificultades muy importantes. Por el otro lado, Estados Unidos ya tomó posición y dijo, acá quien ganó es Edmundo González Urrutia, pero Estados Unidos va a tratar de articular todo su accionar básicamente con Brasil
y con Colombia, no tanto con México, porque México está fuera de América del Sur. Pero acá hay dos países muy interesados de que la crisis política no se siga complicando, porque si la crisis política en Venezuela se agrava, son dos países que tienen fronteras muy extensas con Venezuela, hay un riesgo de que esto ingrese en el conflicto geopolítico extrarregional. Ya incluso Maduro está diciendo que Putin lo quiere recibir para legitimarlo, China ya lo reconoció, Putin, Rusia lo reconoció, Siria lo reconoció, Irán lo reconoció. Lo que menos necesitamos en la región es meter este conflicto en una situación geopolítica muy caliente como la que estamos viviendo, y el tema de fondo, una grave crisis económica mayor de la que ya está, pero el tema de los migrantes y de los refugiados. Si esto no se arregla, además de los 8 millones de gente que ya han salido, podrían estar saliendo alrededor de 3, 4 millones más. Esto explotaría en primer lugar a Colombia, que ya tiene 2.8 millones, y en otro sentido mucho más cercano acá con Panamá, vuelve a colocar la situación de los migrantes pasando por Panamá. El 66% de la gente que pasa por acá son venezolanos, y colocaría a Panamá en una situación extremadamente difícil. A eso voy. Nos engañó Maduro. Bueno, no es de sorprender que el tirano engañe, pero hubo esas válvulas. Barbados, soltaron a Saab, soltaron a los sobrinos de la esposa. Es decir, le estaban dando una serie de, no sé si la palabra válvulas aplica, pero liberar presión para que llegara este momento de entregar el poder, y resulta, no hice las elecciones y ahora de nuevo me salgo con la mía. La comunidad internacional, ¿qué tanto puede hacer y qué tanto va a tolerar esta situación donde, vamos, se la hicieron, ¿no? Le jugaron la pacheca, decimos en Panamá a veces, con estas cosas. La comunidad internacional siempre, para encontrar una salida a estas graves crisis, es condición necesaria pero no suficiente. O sea, lo verdadero es al interior de los países. Ahí es donde uno tiene que seguir jugando. El problema es que esto viene acompañado claramente de una brutal represión. Y creo que todavía no hemos visto hasta dónde el régimen quiere avanzar con ese nivel de represión. Pero el papel de la comunidad internacional es fundamental, pero no soñemos que la comunidad internacional va a poder encontrar una respuesta a esta grave crisis. La comunidad internacional podía encontrar una solución cuando fue la fórmula a lo panameño. Haces una invasión y resolves el tema. Pero eso, en mi opinión, está en la crisis de Venezuela totalmente descartado. Si tenés descartado una invasión a Venezuela, lo que tenés que hacer es ver si a través de la presión, que tiene que ser sostenible, que tenés que tener paciencia, porque esto no se resuelve en 24 o 48 horas, que tenés que articularlo con otros actores regionales, porque esto no puede ser Estados Unidos, el imperio luchando contra Venezuela, sino muy articulado con Brasil y con Colombia y quizás con algunos otros, Boric, por ejemplo, en Chile, que tiene que a su vez generar ciertas condiciones donde vos apretás, pero al mismo tiempo abrís la mano, porque aquí es garrote y zanahoria. En ese sentido, quizás se pueda generar algunas fisuras dentro del nivel político y sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas, si vos podés lograr generar zanahorias suficientes para decir, mira, te estoy facilitando la salida, pero si te quedás, la verdad va a ser una situación muy complicada. ¿Y por qué va a ser muy complicada? Porque si no hay una estabilidad mínima política, no va a haber recuperación económica. Y si no hay recuperación económica, no hay inversiones, no hay ayuda de los organismos financieros internacionales, no hay aumento de la exportación de petróleo, con una Rusia muy comprometida en la guerra de Ucrania, una China también con muchos otros conflictos, la verdad que también al régimen se le va a hacer muy cuesta arriba. O sea que esto que está haciendo el régimen no es a costo cero. Acá lo que hay que buscar es cómo se logra un equilibrio para encontrar esta salida con ciertas garantías. Y acá viene un desafío mayúsculo. Cualquier salida al tema de Venezuela que no implique una guerra civil va a pasar por una cantidad de negociaciones que implica comerse muchas fuentes de sapos entre ambas partes, particularmente la cantidad de sapos que la oposición va a tener que comerse para darle ciertas garantías respecto de los crímenes y respecto de las violaciones de derechos humanos que ha cometido Maduro y el régimen. De lo contrario, creo que la salida va a ser tremendamente
compleja y difícil. Bueno, yo creo que Daniel, creo que por consideración a la audiencia tenemos que hacer la aclaración. Este programa, aunque sale el domingo, se está grabando el viernes. Viernes significa que el sábado hubo una convocatoria en todo Venezuela para la protesta, de manera que no conocemos hoy viernes el nivel que va a tener la represión o no represión. O sea, esa es una incógnita. Casi nunca hacemos esta aclaración, Daniel, pero como no sabemos qué va a pasar o qué pasó, ya hoy domingo no sabemos qué pasó ayer sábado, quería hacer esa aclaración, que es una incógnita hoy viernes, que grabamos este programa, es una incógnita si esta convocatoria que ha hecho María Corina Machado, que entiendo está en la clandestinidad. En la clandestinidad, y con toda razón, pero que a su vez también Maduro ha convocado a las fuerzas gobiernistas, chavistas, maduristas, como se le quiera llamar, para lo mismo, para demostrar fuerza en las calles, que no sé si eso obtiene o va a tener algún efecto y sobre todo alguna consecuencia en la violencia que puede haber en las calles de Venezuela. Le agradezco la aclaración y además va a haber otro elemento muy importante. El viernes en la tarde, hoy, va a haber una convocatoria que hizo el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral, llamando a los 10 candidatos para que lleven y aporten todas las pruebas que tienen, porque Maduro, viendo que el Consejo Nacional Electoral se ha deslegitimado, ha trasladado la disputa del Consejo Nacional Electoral a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y habrá que ver si Edmundo González concurre a esa reunión, si lleva todas las actas como un aporte y de ocurrir eso, si termina siendo él detenido o no. Entonces yo creo que en estas próximas 36, 48 horas, como venimos viendo, en una situación tan fluida y tan dinámica, son muchas las cosas que pueden llegar a pasar. ¿Qué pasa si Maduro mete la mega marcha el sábado en esta medición de fuerzas? Sus grupos, los círculos bolivarianos, estaba tratando de acordarme antes de empezar el programa, y genera primero el miedo para que los otros no salgan, que esas cosas pasan en Venezuela, y la contramarcha, como le llaman ellos, y mete el montón de gente que visualmente legitimaría, digamos, el poder de Maduro para algunas cosas. ¿Qué pasa allí? No veo factible, independientemente del terror o de la amenaza que puedan llegar a generar, sobre todo los colectivos, como les llaman ellos, ¿no es cierto?, que son estos grupos muy violentos. La marcha de la oposición no se va a suspender. Creo que va a ser una marcha significativa con una muy buena cantidad de gente. Ahí el tema es si María Corina concurre o no concurre, y de concurrir con las demandas que tiene de detención, si la detienen o no la detienen, porque entonces aquí el régimen está encontrando una situación difícil. Jorge Rodríguez desde la Asamblea, Diosdado Cabello, Maduro, todos están diciendo hay que detener a estas dos personas porque son los corresponsables de este mega ataque cibernético, porque mientras de la oposición le dicen ustedes hicieron un fraude, ellos le dicen a la oposición ustedes son los líderes de este hackeo masivo y de un intento de golpe de Estado. Así lo ha llamado ni más ni menos que el general Padrino López. Entonces, frente a esto, frente a las solicitudes de que hay que detener a María Corina y a Edmundo va a concurrir esta tarde, María Corina va a concurrir mañana. Hay que ver si el régimen instruye a las autoridades para que terminen deteniendo. Si detienen a ambos, yo creo que claramente la crisis entra en una nueva etapa. Pero de nuevo, esto hay que verlo como una crisis en desarrollo, donde cada acción tiene la ley tercera de Newton, tiene una reacción, y por lo tanto esto no está cerrado. Es una crisis. Que en el régimen no hay mesura. A ver, detener a María Corina no es prender la mecha. Absolutamente. Pero sabemos que no hay mesura en este grupo para tener esa visión, y habrá quien diga sí, la detienen y listo, ¿no? Mira, si nosotros vemos lo que pasó en Nicaragua, Ortega amenazó mucho menos, habló mucho menos, masacró 325 muchachos en abril del 2018 y exterminó prácticamente, expropiando, hizo tabla rasa. Emisoras, iglesias, organismos no gubernamentales, etcétera. Acá hay mucha amenaza, entonces cuando uno amenaza, te voy a detener, voy a hacer tal cosa, acá hay dos lecturas.
¿O estás amenazando para que las otras personas se vayan, se escondan para no tener que actuar? ¿O estás expresando aparentemente en tu fortaleza una gran debilidad? Entonces tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando esta crisis. Vuelvo a decir, todavía es muy temprano, llevamos apenas 5 días del domingo. Esto va para largo y creo de que va a tener muchas idas y vueltas. Daniel, pero tú le atribuyes, y con toda razón, por supuesto, mucha importancia o trascendencia a la declaración que ha hecho el secretario de Estado. Sin embargo, el lenguaje del secretario de Estado me pareció muy cauteloso. Cuando digo cauteloso es que él felicita a Edmundo González Urrutia por la buena presentación que hizo pero no lo reconoce como presidente, ni mucho menos. Pero lo da como ganador. Lo da como ganador. No solamente lo da como ganador, sino que en la parte final de ese comunicado dice, y le invita al gobierno a iniciar la transición. Sí. Con lo cual, Blinken y la administración norteamericana cierran la fase electoral y dicen, acá hay un ganador, inicien la transición. A diferencia de Brasil, de Colombia y de México, que dicen es importante que el órgano electoral presente los resultados, no habla de las actas, presente los resultados desagregados, ellos dicen desglosados por centro y por mesa, y a su vez que haya una verificación imparcial, sin aclarar quién puede hacer una verificación imparcial en Venezuela cuando todas las autoridades, desde el Consejo Nacional Electoral, a la Sala Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera, están todas cooptadas por el oficialismo. Pero no son entonces, ahí era donde quería llegar, no son incompatibles ambas las declaraciones de uno y del otro. O sea, es verdad que en el caso de Blinken sí dice ganó las elecciones y que la diferencia fue abrumadora, sin llegar, como algunos han dicho o han insinuado, que esto va a ser versión Guaidó 2, que no creo que esa sea para nada la posición del Departamento de Estado. Pero sí hace de alguna manera compatible este esfuerzo, porque la palabra transición que está en la última parte es donde puede entrar la participación o la mediación de estos tres países para llenar esa última parte de la declaración de Blinken, en el sentido de que vamos a ver que puede haber una transición. Coincido. Veo 3 cosas. Primero, no veo a Estados Unidos dispuesto a ir a un Guaidó 2.0. Sí. Segundo, hay que tomar en cuenta que esta crisis se está desarrollando en el momento que está teniendo lugar la campaña electoral en Estados Unidos, cuyas elecciones son el 5 de noviembre. El lunes que viene estamos a 3 meses, donde el tema migratorio es uno de los temas más calientes de la campaña. Por lo tanto, y el tema petróleo es uno de los temas principales, porque el petróleo todavía sigue alto, eso le pega a la gasolina y eso le pega a la inflación, que es el otro tema del costo de vida en Estados Unidos. Tercero, se está desarrollando una gran nivel de complicación en Medio Oriente que podría afectar aún más el petróleo por el asesinato o el ataque, o como le quieramos llamar, de un alto funcionario de Hezbollah y de 2 altos funcionarios, ni más ni menos que el jefe militar y el jefe político de Hamas. Así que tenemos una geopolítica muy cargada. Estados Unidos no podía callarse, creo que ha salido, marcó la cancha y dijo acá hay un claro ganador, pero le abre la posibilidad porque habla de transición. Y si ustedes ven el último párrafo de la declaración de Brasil, Colombia y México, lo que ellos ofrecen es que están dispuestos a colaborar en un futuro diálogo que permita un acuerdo para salir de esta crisis. Así que creo que se están coordinando, cada uno haciendo su trabajo, uno presionando más y otros diciendo yo me quedo, porque los 2 que más pueden perder en esta crisis fuertemente de manera inmediata es por un lado Colombia, por el otro lado Brasil, y vuelvo a señalar, esto es una crisis que le va a pegar muy, muy duro a Panamá. Y eso creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Voy a aprovechar que usted introdujo el tema para robarle unos minutos nada más. Estados Unidos, usted está aquí, ya estamos analizando el tema. Salgamos de Venezuela, doctor Ritter. Kamala Harris, hubo relevo en los Estados Unidos. Joe Biden se baja, como decimos en Panamá, y Kamala Harris es la candidata de los demócratas en esta lucha contra Donald Trump, que bueno, empezó Donald Trump de inmediato a atacar a Kamala Harris. Esta semana dijo que Kamala Harris se hizo negra a propósito, que primero estaba con los hijos. O sea, una serie de como al estilo Donald Trump, ¿no? Que creo que es el más latinoamericano
de los presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Estados Unidos, mira, yo creo que, de nuevo, es que estamos viviendo una época donde la velocidad de cómo se van desarrollando las noticias es tremendo. Recordemos que el debate entre Biden y Trump tuvo lugar hace apenas un mes, el 27 de junio. Miren ustedes todo lo que pasó. Después de eso, el atentado a Trump. Después la convención republicana, después la coronación que los republicanos hicieron a Trump, después que se bajó Biden, que se negaba hasta que entendió de que no había manera que era bajarse. Después lo de Kamala, si iba a ser aceptada o no iba a ser aceptada. En este momento se está votando para su nominación y en este fin de semana, a más tardar a inicio de la semana que viene, Kamala va a elegir a su candidato a vicepresidente. Lo que sí estamos viendo son varias cosas. Número uno, estamos ante una campaña completamente diferente. Número dos, los principales argumentos que Trump tenía jugando a la ofensiva, donde venía claramente liderando, que era la edad de Biden, su fragilidad de estado físico, su fragilidad en materia cognitiva, etcétera, etcétera, con Kamala no funciona y por lo tanto estamos viendo un Trump que estaba a la ofensiva y que ahora está a la defensiva. La ventaja que tenía Trump en varios de los 7 swing states se ha ido evaporando. De los 7 estados swing, que es donde se va a definir esta elección, porque la elección es indirecta, básicamente Trump está ganando en 2, está empatado en 1 y en los otros 4 ya Kamala le lleva ventaja. En términos totales, prácticamente hay una situación de empate. Kamala 48, Trump 47. O sea que esta es una elección que la moneda todavía está en el aire. Pero a favor de Kamala hay 3 cosas. Número 1, ha reenergizado una campaña que venía de capa caída y unificado el Partido Demócrata detrás de su candidatura. Número 2, está aumentando el nivel de participación que la gente dice yo quiero ir a votar. Estaba en 55, subió a 64. Y el grueso de la gente que ahora quiere ir a votar por Kamala. Y tercero, Robert Kennedy, que era el tercer candidato que le estaba sacando 15 puntos a Biden y a los demócratas, se desinfló y hoy está en 5%. De momento esta es la semana y la semana que viene de Kamala y a partir de ahí vamos a tener una campaña muy, muy complicada. Pero con una situación de prácticamente neck to neck, ¿no? Cuello a cuello. Me voy a quedar con eso, Daniel Sobato. Estados Unidos queda pendiente, así que antes de noviembre usted va a tener que estar por acá compartiendo con nosotros. En tan buena compañía, por favor, siempre será un placer. para hablar del tema de la política en los Estados Unidos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Amigos, esta mañana hay que conversar sobre otros asuntos y es que en la Asamblea Nacional el propio Luis Eduardo Camacho anunció, no sé si ya lo llegó a presentar, pero anunció un proyecto de ley que él dice que no es una ley de amnistía, sino para definir cuáles son los delitos políticos que según la norma es lo que beneficia una ley de amnistía o un indulto presidencial. Creo que por allí va la cosa, doctor Ritter. No sé, si primero preguntar un poco cuál es la diferencia entre amnistía o indulto. Yo se lo preguntaba a usted fuera del aire, aprovechar los abogados. Hay muchos abogados en esta mesa hoy. No, yo estoy seguro que ellos lo pueden hacer, pero básicamente, Eduardo, este proyecto tiene de las dos cosas. El indulto, para ponerlo en términos muy simples, es un perdón individual que borra el delito, borra la pena, individualmente una persona lo otorga el órgano ejecutivo. La amnistía es una ley de carácter general que la promueve la Asamblea Nacional. Pero esos son los detalles justamente que vamos a ver en el programa, con nuestros invitados. El problema es que esta ley pareciera tener nombre y apellido. El proponente, que es Luis Eduardo Camacho, ha dicho en distintas formas que sí y que no. Que sí que beneficia al expresidente Ricardo Martinelli, pero que además beneficia a mucha otra gente. Como yo no sé si aclarar que beneficia también a otra gente es mejor o peor, porque en efecto, si lo que quiere, si buscara, digamos, la impunidad de una sola persona, pero él se defiende diciendo es que beneficia a muchas más personas, con lo cual pareciera es generalizar la impunidad. Pero eso es precisamente, para eso es que tenemos a dos distinguidos invitados, un diputado
y la ex procuradora Ana Matilde Gómez. Vamos a las damas primero, por favor. Gómez Ruilova, para que nos sobre cuente un todo poco. si es pintora. La Además, ¿no? Sí, coincido. Ay, quedó impresionado. Yo tengo un cariño particular por los pintores, por las pintoras, ¿no? Mi hija estudia pintura. En ese sentido, por favor, para que nos ayude a entender, y quizás viene la otra definición, ¿qué es un delito político? Que creo que es lo que ha dicho Camacho, que técnicamente en el código ningún delito tiene el apellido como político, de hecho, ¿no? Hay delitos contra el patrimonio, hay contra el orden económico, familiar y una serie de... Claro, el delito político no existe, Sí. técnicamente hablando. Bueno, Por gracias, favor. muy buenos días a los televidentes, a ustedes en la mesa y gracias por la invitación y esta oportunidad de compartir mis reflexiones respecto a este anteproyecto de Luis Eduardo Camacho, el diputado Camacho, y digo anteproyecto porque mientras no sea prohijado por la comisión correspondiente, que de acuerdo a la ley orgánica es la comisión de gobierno, la cual él preside, ¿verdad? Esto es un anteproyecto. Este anteproyecto, que yo lo califico después de haberlo leído varias veces como un bodrio jurídico, es una mezcolanza que es una macarronada. Tiene temas de indulto, temas de amnistía, tiene nulidades, tiene tema de apelación o de las resoluciones apelables, tiene el tema de definiciones y tiene también temas que tienen que ver con el recurso extraordinario de revisión, entre otras cosas. Entonces, carece de técnica jurídica y de técnica legislativa, además de que tiene muy pésima redacción. El documento está muy mal estructurado, pero además tiene algo, a mi juicio, muy delicado. Y es que la exposición de motivos, que es el fundamento, el sustento sobre el cual un diputado o una persona que va a presentar una ley, dice por qué esa ley es necesaria para el país o por qué es necesaria que surja la vida jurídica, tiene el fundamento en una cosa que es aberrante, y es que se cambiaron las reglas preexistentes para sustentar juicios cuestionados y que públicamente fueron de conocimiento a través de plataformas tecnológicas, o sea, porque no le gustó el caso New Business, porque eso es lo que está escribiendo aquí, entre otros. Y me gusta lo que usted dice, de que él trata de justificar que es para más de una persona. Claro, este documento es una pretensión que sella la alianza política con el panameñismo, porque a mi juicio, al tratar de llevarse por calle figuras jurídicas tan desarrolladas en la doctrina como el indulto y la amnistía, la doctrina es lo que los tratadistas, todo el que estudia científicamente un tema y escribe, eso es la doctrina, lo que dicen los libros sobre una cosa. Está la jurisprudencia, lo que los tribunales a partir de sus decisiones van creando. Entonces, ni doctrina ni jurisprudencia se utilizan aquí, sino simplemente la casuística. Lo que ha agarrado es el caso del señor Martinelli y la posibilidad del caso Odebrecht, por ejemplo, para desvirtuar la naturaleza jurídica de dos figuras que tienen marcos conceptuales. Hace poco la doctora Julia Sáenz, una penalista panameña con grado de doctora en Derecho, publicó también una explicación respecto a cuál es el marco conceptual. ¿Qué significa eso? Que cuando tú quieres saber si existe o no una definición sobre algo, tú te vas a buscar cuáles son las normas que le dan como si fuera el cabello, el marco, el portarretrato, el borde, lo que le da estructura a eso que tú quieres definir. Eso tampoco se utiliza aquí. ¿Cuál es ese marco conceptual? La personalidad jurídica del Estado. ¿Qué significa eso? Que un Estado es sujeto de derecho y de obligaciones. O sea, es un sujeto de derecho local e internacional. Y para eso se tienen obligaciones y se tienen deberes. Y que en ese contexto de la personalidad jurídica del Estado es donde se deben entender los delitos políticos, los que atentan contra la personalidad internacional, o sea, cuando el Estado se relaciona hacia afuera con otros países en el concierto de las naciones, y la personalidad interna del Estado, que es cuando el Estado tiene situaciones a lo interno, aunque valga esa redundancia. Por ejemplo, casos de sedición, alzamientos, etcétera. Todo esto guardando relación con la amnistía. Y en temas de la relación internacional, que tú reveles secretos de Estado, tomes las armas con un Estado enemigo, todas esas cosas. Entonces, él no puede inventar qué es el indulto, y esta pretensión legislativa, este anteproyecto todavía, pretende cambiar algo fundamental de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Un fenómeno o concepto jurídico tiene una esencia, una razón de ser, un objetivo, porque lo que surge, lo que lo explica, esa es su naturaleza, su esencia.
La naturaleza del indulto, que viene, como usted bien lo dice, de ese perdón presidencial, esto es un resabio de época todavía del Reyes y demás, el perdón, quién muere y quién vive, ¿verdad? Tiene una gran característica en su naturaleza, que al tratarse de un perdón, tiene como prerequisito una pena. No hay tal cosa como un indulto sin pena. Eso es lo que esta ley está pretendiendo, volarse todo lo que establece el Código Penal, el Código Procesal, ¿verdad?, en cuanto al indulto. Y en cuanto a la amnistía, creo que también atenta contra algo de su naturaleza. ¿Y cuál es? Para ese perdón individual está el indulto, que es esa gracia a través de un decreto ejecutivo, no necesita una ley, que es una facultad del ejecutivo no presidencial, lo cual quiere decir, la diferencia es que el ejecutivo es el presidente con el ministro del ramo o el correspondiente al tema del que se trata. Un decreto ejecutivo que permite que el presidente lo haga en cualquier delito político, porque para los delitos comunes los presidentes tienen otras facultades que se llaman rebaja de pena y libertad condicional, muy mal redactada aquí también. Sobre la amnistía, y termino ya con la naturaleza de la amnistía. En la amnistía, precisamente en contraposición al indulto, que es para esos casos individuales, la amnistía en la doctrina está desarrollado como una naturaleza de carácter general. ¿Por qué? Porque por lo general se da en aquellas sociedades, recuerde cuando España transitó del franquismo a la democracia, ahí se dictó una ley de amnistía. Va a tener que pasar en Venezuela, lo más probable, esperando en Dios que eso se pueda resolver con una transición democrática, que no va a ser fácil, por supuesto, podría dictarse una ley de amnistía. En Panamá la pudimos haber tenido en el 89 con la invasión, pero en este momento no ha pasado nada y yo no puedo creer que el Poder Judicial acepte que exista una pretensión legislativa, para cerrar, en esta de vuelta, una pretensión legislativa que parta de la base de decir que aquí ocurrió algo tan grave en el Poder Judicial, que se manipularon juicios, que se condenaron inocentes, que se han destruido familias, que todo eso lo hizo el Poder Judicial y por eso el legislativo tiene que venir a rescatar los 2 perdones que hay en materia de delitos y en este caso plantear una definición nueva del delito político alejada de toda doctrina y jurisprudencia. Cedeño Alvarado, cuando esto llegó a la Asamblea, usted se pronunció casi que inmediato y dijo que, bueno, en la comisión usted no tiene derecho a voto, pero sí tiene derecho a voz como diputado y que cuando eso llegaba al Pleno usted lo iba a adversar. Fueron sus declaraciones, no estoy citando textualmente, pero lo vimos en la televisión. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué dijo eso? Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo leí este instrumento, claro, yo estaba cuando lo presentó Luis Eduardo Camacho, y claro, eso es tal vez una estructura jurídica para un acto administrativo que se pudiera presentar después, llámese indulto, llámese amnistía y rebaja de pena. Este es el fundamento, esto no es una amnistía, no es un indulto ni una rebaja de pena, pero es el fundamento por el cual se puede pretender en un futuro instaurarse, en este caso, en los diversos estamentos, ya sea hacia el Poder Ejecutivo, Legislativo, en fin. Por supuesto que tiene viso de inconstitucionalidad. Ahorita mismo, si usted investiga las amnistías, algunas amnistías que ha expedido el Parlamento, por decirlo así, de Panamá, usted se dará cuenta que es una ley formal. Y toda ley formal, conforme al Estatuto Fundamental, requiere ¿de qué? De la sanción del presidente. Este instrumento jurídico primero parte planteando de que la amnistía se perfecciona solamente con la aprobación de la Asamblea Nacional de Diputados. El primer elemento inconstitucional, porque es una ley, la ley de amnistía, y para que haya ley de amnistía se requiere la sanción. Al establecer, y eso está aquí en el instrumento jurídico perfectamente, se entiende, y cito el artículo 3, se entiende perfeccionada la amnistía una vez haya sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, le quita la posibilidad de veto, si fuese el caso, del excelentísimo señor presidente. Lógicamente tienes un contraste. Por este caso, esta norma jurídica que dice, esta va a ser una ley, pero no requiere de aprobación del señor presidente, versus lo que dice la Constitución, que dentro de la facultad del Poder Ejecutivo está lo que es la sanción. A ver, ¿esta ley sería sin sanción? Bueno, no. Corrido. Bueno, sí. En la amnistía, Okay. La ley fundamental sí requiere una sanción del señor presidente, pero al sancionar, Una amnistía sí no tendría que ir donde el según presidente. este instrumento jurídico, no. Porque dice la amnistía solamente se considera perfeccionada, es decir, establecida en su conjunto con la sola aprobación del legislativo. Estoy hablando de un futuro de la amnistía.
el fundamento sí requiere, este es el fundamento, Sí. es decir, la estructura jurídica para que hayan los nuevos indultos, las nuevas amnistías y las rebajas de pena. A ver, Entonces, entendiendo, y perdón la pausa, hoy, si la Asamblea aprueba una amnistía hoy, el presidente la tiene que sancionar. Así es, Bueno, porque es una ley. Sí, Es una en ley. este momento. En Esto este pretende momento. que cuando se apruebe una amnistía no tenga que ir a la Así Asamblea. es. Ahora, y eso es Así debatible, es. claro, eso es Sí. lo que dice este proyecto de ley. La ley de amnistía es una de esas excepciones. Las leyes son de dos tipos, orgánicas y ordinarias. Las únicas leyes ordinarias son exactamente el numeral 5 y numeral 6, creo que es el artículo 159. Ese tiene que ver con decretar la guerra y la paz y la amnistía, ¿verdad? Al ser una ley ordinaria, no requiere la mayoría que requiere la ley orgánica. Puede ser debatible desde el punto de vista político cuál sería el sentido de darle esa facultad a la Asamblea. Sí, después el presidente la tiene que tiene que ratificar, pasar por el claro. presidente si se viene de un conflicto armado, de un conflicto político. Eso tiene un debate interesantísimo que también habría que hacer en la Asamblea para ver si en efecto una ley de amnistía como tal, no esta ley pretende reglamentar, regular y llevarse por Esta calle sí tiene que ir a donde la otras sanción figuras. presidencial de todas formas. Por Ese sí supuesto. tiene que ir. Esta Que es una ley. debo añadir, el presidente en la conferencia de prensa del jueves dijo que no estaba de acuerdo. Sí. Bueno, ellos hicieron ahí un jueguito de palabras, ¿no? Porque por supuesto que si él dice, esto no es una ley yo no conozco ninguna ley de amnistía, sí, claro, nosotros tampoco. Pero obviamente con esto, esto es lo que le abre la puerta. Esta es la puerta de entrada, no solo de las anchas avenidas de la impunidad, sino al acuerdo político definitivamente de salvarle el pellejo a todo el que está en Odebrecht, para tirarse por calle todo el trabajo que se hizo en New Business y otros casos. Y, por supuesto, entonces abrir el camino para que la ley de amnistía, si se pretendiera hacer, se haga bajo estas formalidades. Ese proyecto genera indultos a futuro, digámoslo así. Usted hablaba hace un rato, Ana Matilde Gómez explicaba que necesita que haya una pena. Hace un rato. El caso de Brecht todavía no tiene pena. Puede haber Lo que pasa es que indulto aquí- previo, digámoslo así. Es que, a ver. Estamos hablando de un indulto A ver, preventivo, para en el llamarlo año de alguna 2008, forma. bueno, de esa forma existió. Recuerda que la presidenta Mireya Moscoso en su momento también excedió sus facultades constitucionales y legales, y la Corte se lo dijo en el año 2008 con el fallo, cuando ella dictó una serie de indultos, por supuesto mal asesorada, porque ella no es abogada, a diferencia de Mulino, él sí lo es, y sabe que esto excede con creces sus facultades constitucionales y legales, porque no importa lo que vamos a suponer, Camacho se puede volar el Código Penal, puede volarse el Código Procesal si es que se lo permitimos en este país y el Poder Judicial no hace nada. Pero lo que no puede es violentar la norma constitucional, y la norma constitucional limita el indulto y limita al presidente a actuar en delitos políticos. La norma es muy clara, indultos en delitos políticos, para los que no saben gramática, hasta ahí. Los otros, para los delitos comunes, son la libertad condicional y la rebaja de pena. Y aquí están trayendo la novedad, entre otras barbaridades que plantea, es que el indulto se dé para la extinción de la acción penal. Es decir, el Código Penal nuestro establece formas distintas de extinción de la pena. ¿Cómo se acaba una pena? ¿Verdad? Prescripción, indulto, amnistía, etc. Pero la extinción de la acción penal, que es la posibilidad de perseguir un delito, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y ahora están extendiendo con este proyecto a que el indulto también extinga la acción penal, o sea, la posibilidad de perseguir el delito. Bueno, yo tengo que Por favor. precisar, primero, con respecto a la amnistía, eso debe ajustarse, se debe adecuar a lo que es la costumbre constitucional. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que está en grado de bloque de constitucionalidad, inclusive la costumbre constitucional, cuando habló de la figura de los viceministros que no están en la Constitución, pero dice, ¿sabes qué? Existe, y entonces se entiende que está en el mismo nivel de la Constitución. La amnistía debe establecerse por ley, porque esa es la costumbre constitucional que aquí en Panamá ha gravitado, empezando por allí. Con respecto a los indultos, ha habido variación en cuanto a la jurisprudencia. Antes se permitía que no hubiese una sentencia para emitir un indulto. Yo he leído jurisprudencia, después varió, y la Corte Suprema de Justicia también te dice que le compete a la Corte, tiene la posibilidad de variar la jurisprudencia. Y la última jurisprudencia que existe, por eso que otro viso de inconstitucionalidad, es que se pretende validar los indultos aunque no haya sentenciado. Y la última, la jurisprudencia reciente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia te dice que para que haya un indulto, además de los delitos políticos, debe haber una condena. Y te explico por qué. Porque varía
porque violaría, ha hecho el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el principio de presunción de inocencia, es decir, yo soy inocente, ¿cómo tú me vas a indultar si se requiere una condena? Esa es la última jurisprudencia de la Corte, y lo que yo planteo aquí, con este instrumento jurídico, estoy elucubrando yo, de repente no se emitió con ese talante, que podría tener nombre de un apellido de un condenado de pronto asilado, pero para tú poder granjearte el cariño de algunos diputados, tú no puedes cerrar la banda para establecer precisamente un acto solamente para beneficiar a una amnistía, sino para que otras personas políticas que puedan tener procesos pendientes y no han sido condenados pudieran decantarse, darle el visto bueno dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, si corresponde, a este instrumento jurídico que se ha presentado. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, por eso que es inconstitucional, porque viola lo que es el bloque de la constitucionalidad, es decir, jurisprudencia que ya ha presentado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que dice, para que yo indulte, además de ser delito político, debe haber una condena. El problema es que y como no hay una definición en un instrumento jurídico, ¿qué es lo que se considera delito político? Entonces debemos ir a las interpretaciones, a la jurisprudencia que el Pleno de la Corte ha dicho que se entiende por delito político. Inveteradamente la Corte Suprema de Justicia, aquí ese ejemplo, cito de 28 de agosto de 1996, hacia adelante, te dice, delito interpreta que los delitos a lo que hace alusión la frase delito político se refieren a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales. Eso es lo que aquí Esos son en los Panamá políticos. se ha interpretado el Pleno como delito político. En otras jurisprudencias de otros países que yo he investigado, te habla de la sedición, te habla de la rebelión, etcétera, etcétera. Entonces, este instrumento jurídico que se ha presentado amplía el marco de los delitos políticos a tal punto que si una persona se siente, y cito ya para dar oportunidad a otro, porque sé que tengo otra pregunta también. quiere hablar y todo aquello, y Ana Matilde dice, No, yo tengo más preguntas también. dice, Sí. solamente termino con delito político porque usted dirá, ¿eso existe? Bueno, aquí en este instrumento existe. Cuando en la sanción, persecución, procesamiento o juzgamiento de la acción antijurídica seguida a los ciudadanos se ha realizado motivado de forma directa o indirectamente en situaciones políticas, y termino aquí, de presión mediática. Mira, entonces puede ser que en un momento determinado a Cedeño le sacan aquí en Radar un tipo de comentario, se abre un proceso y bueno, ya a mí me van a indultar, porque entonces quiere decir que todo político que están mayormente expuestos al escrutinio ciudadano se pudiera entender de acuerdo a la interpretación que es una presión mediática y me van a condenar porque en un medio sacó una primera plana lo que es la labor del periodista, la libre, el derecho a la libre prensa y expresión, y entonces ya se entiende indistintamente de lo que yo haya hecho, no es personalidad interna del Estado, no es delito electoral, entonces yo puedo ser beneficiado con uno de estos instrumentos jurídicos que se ha presentado en este documento, que no sé si va a contar con el aval de los señores diputados. Al menos el mío no lo va a contar. Me quiero adelantar un poco, don Ernesto. Suponiendo que haya indulto o amnistía, el indulto borra la pena. Correcto. ¿A qué me refiero? O sea, Ricardo Martinelli no pudo ser candidato presidencial porque él tiene una pena de 10 años. Suponiendo que lo indulten, no va preso, pero dentro de 5 años, habiendo sido indultado, pudiera ser candidato a la presidencia de la República de nuevo, teniendo una pena de 10 años. Eso no le borra la inhabilitación. Eso, la amnistía sí, el indulto sí. Necesitaría una rehabilitación. Sí, la amnistía podría ser. Sin embargo, es que no puede caber, es que no quiero que me hagas una pregunta por trampa. favor, sí. Porque Ricardo Martinelli... No puede ser amnistiado por ese delito. Ricardo Martinelli claro. no ha cometido ningún delito político, porque definitivamente el delito político no es cualquier acción antijurídica y culpable que cometa una persona que es calificada como política porque ha corrido para un cargo político o ha ocupado un cargo político. Eso no es así. Y por eso es que este mamotreto es tan general, tan grave. O sea, esto estaría bueno estudiarlo para que nunca se haga. Porque tú no puedes hablar en una ley de situaciones políticas, presión mediática, que se aprecie. Y te voy a decir algo más grave. Esto convierte, el artículo 4 de este proyecto de ley convierte al presidente de la República en juez y parte, lo convierte en legislador y juzgador. Permítame leer nada más este extracto. Artículo 4. El presidente de la República, o sea, concediendo la libertad, etcétera, es el único competente para conceder el indulto. Punto. La calificación que se haga sobre cualquier delito para determinar y o establecer
para los fines del indulto, si se considera un delito político según lo define la ley, y no dice cuál, corresponde de forma privativa y exclusiva al presidente de la República. La ley va a ser esta. Eso es lo grave de esta ley, que esta va a ser la ley a la que remite toda norma que hable de indulto y de amnistía. Y la calificación la va a dar el señor presidente si es indulto. Él solo. Y la, No un juez. Y la No un asamblea juez. si es amnistía. O sea, lo que rompe pues lo que es la costumbre, digo, la jurisprudencia que te dice que es lo que es por lo menos delito político en esta patria, porque al aprobarse, si en efecto pueda contar o no con los votos de los señores diputados. Sé que de Grey Hernández de Moca no y de José Pérez Barbón y de Moca no. Yo no he hablado con todos los otros señores diputados. Esto todavía no ha llegado a un prohijamiento, como bien lo ha dicho Ana Matilde, pero al establecerse si quiere contar con la aquiescencia de los diputados, espero que no, porque ahí va a haber una conversación de respeto, pero con firmeza de que eso no debe proceder. Ya la calificación de delito político ya no será sino del señor presidente, específicamente si determina que es un delito político en indulto, y los señores diputados en cuanto a amnistía. Yo creo que eso sí tiene una gran preocupación desde el punto de vista técnico y espero que los señores diputados, bueno, ojalá que el proponente desista de la iniciativa, pero al parecer no creo que eso vaya a pasar. Sí. Y eso se va a tener que discutir en primera instancia en la Comisión de Gobierno. Que preside el proponente. Preside el señor Luis Eduardo Camacho, y donde, bueno, todos los diputados podemos ir y conversar, pero los aprueban 9 y después pasar al Pleno. Bueno, 5. Corrijo, sí, esas son 9, pero con teoría con el voto de 5 basta, ¿no? Y después iría al Pleno de la Corte, corrijo, el Pleno de la Asamblea. Sí, después se podrá ir a la Corte si alguien la demanda de inconstitucional. Que lo va a hacer. Si es que es aprobada. Si es que es sancionada, porque yo escuché, y tú no me dejarás mentir, que tú escuchas todas las noticias, igual que cada uno de nosotros, que el señor presidente dice que estaba analizando esto y que él iba a hacer lo correcto. Palabra más, palabra menos, lo justo y lo decente, y él es conocedor de derecho. Y yo tengo como la idea de que él no va a sancionar esto si llega a llegar a su despacho. Esa es la impresión de las declaraciones que dio el jueves. El jueves a los Mulinos, no sé cómo se llaman los jueves. Ese mismo, sí. La conferencia de todos los jueves. Doctor Ritter. Yo lo que quiero es que por un momento, yo sé que les va a costar trabajo, se desprendan de su licencia de abogados, que ambos la tienen, de su condición de abogados, y echen un paso atrás, que es su condición de políticos. Los dos fueron elegidos diputados, de manera que en esa condición quiero que me digan qué creen que va a pasar con esto que ha pasado esta semana. Una es la explicación, la presentación sin prohijamiento todavía, aunque dicen que el lunes o martes este proyecto se va a prohijar, pero hasta ahora no lo ha sido. La presentación del anteproyecto con un largo discurso y luego varias explicaciones que ha dado por televisión, y a eso añadirle lo que en efecto dijo el presidente, que en algún momento dijo que no contaba con su consenso ni con su aprobación, pero que él lo revisaría como abogado que es y que actuaría dentro de la ley. Esa es en términos generales, ¿cuál es el futuro de este proyecto de ley? La lectura política, no la lectura legal. Bueno, él no nos está pidiendo que seamos políticos, sino que seamos adivinos. Bueno, los políticos suelen serlo, o pretenden serlo. Sí. Mira, yo me aventuraría a decir que cuando el presidente Mulino, que por supuesto ha dicho, y eso es a lo que me voy a remitir, que va a ayudar a Martinelli como él pueda, él no va a bloquear algo que pueda ayudar a Martinelli, pero él no va a pasar este bodrio. O sea, esto está tan mal hecho que el propio presidente se los va a decir: oye, por favor, por lo menos guarden las apariencias, hagan algo un poquito mejor, no vengan aquí con semejante proyecto. Este proyecto tiene tantas carencias, es tan deficiente y tan evidente que yo pensaría que esto, si no lo arreglan o no lo cambian, el presidente no lo va a sancionar. Cedeño Alvarado. ¿Y la Asamblea lo aprobaría? Bueno, yo he hablado... Viendo las cargas en la Asamblea en este momento. Pero no pensemos en este momento en tu posición individual o en las de los otros dos diputados de Moca, sino el ambiente que puedas ver en la Asamblea. Yo creo que el ambiente hasta ahora que yo he visto es que no se va a aprobar. Yo no voy a entrar en mayores profundidades, aunque eso podría beneficiar a panameñistas que deben estar saltando en un pie algunos de alto perfil, pero yo creo que esto no se va a aprobar. He hablado con algunos de peso y me parece que indistintamente
de la corriente política, ellos saben que eso es darse un tiro al pie a la democracia porque está violentando la certeza del castigo y demás. Y si yo analizo esto, Ritter, Ana Matilde y Eduardo, con el, bueno, no es tuit, con el mensaje de X que presentó el señor presidente en cuanto al cuestionamiento de las sanciones de ASEP, que le dijo el señor presidente a Ricardo Martinelli, veo que no hay como una luna de miel perenne, es decir, sino como que el señor presidente hasta ahora se está ajustando en sus pasos, hasta hoy, yo no sé mañana, como en el Estatuto Fundamental. Y me parece el que conocedor de derecho ve que le está restando facultades, este instrumento jurídico que se ha presentado a él de sancionar. Se está debilitando el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, y me parece a mí que no le va a dar visto bueno, amén de que si bien he conversado con algunas personas dentro de la Asamblea y me pareciera que indistintamente de los partidos políticos donde estén, que algunos se pudieran, algunas figuras de importancia beneficiar, yo no creo que uno se vaya a decantar en este instrumento, que no le voy a emitir peyorativo, yo creo que no le va a decir Bolio, yo le digo. Solamente voy a decir que es novedoso en el punto, yo le he hablado novedoso. Novedoso para... Novedoso y atenta a mi juicio con artículos de Estatuto Fundamental de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de jurisprudencia que he leído, que pretendo, si llega a segundo debate, conversar, tanto en primer debate que puedo conversar, como para que tratar de llegar a claridad respetuosa de que el instrumento, a mi juicio, no debiera ser, a mí no me lo pasar del primer debate. Se me acabó el tiempo, pero a mí no me lo preguntaron, doctor Ritter, pero yo sí creo en la apuesta esa suya, o ese será divino, como dice Ana Matilde. Prohijamiento sí. Sí, o sea, yo creo que va a llegar al prohijamiento y quizás en la comisión... No, esa es la parte, y cuidado pasa de la comisión. No sé si pasa del segundo debate, pero yo creo que sí va a llegar al pleno. Este documento es un duro golpe que trata de desvertebrar la eficacia de la justicia. Esto no se puede aceptar en un Estado de Derecho y esto acaba con el concepto de república. Me quedo con eso para cerrar este bloque. Gracias por acompañarnos esta mañana. Continuamos con más del Radar. En la semana que acaba de pasar, justo el día después del Consejo de Gabinete, doctor Ritter, en la noche, del Consejo de Gabinete, que se ha acostumbrado ahora, o por lo menos en este primer mes, rendir informe del Consejo, quien estuvo, además de la vocera presidencial, fue el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Chapman, y lo que revela el ministro Chapman es que viene una contención del gasto y que van a pagar compromisos que tiene el Estado, creo que como por $800 millones, y anunció, bueno, o lo que ya se sabía, que la recaudación hasta el momento estaba por debajo de lo previsto. A ver cómo se come eso, cómo se traduce esas cosas que dijeron. Son temas económicos. Hemos invitado a economistas para que nos acompañen. Luis Morán, la profesora Patiño está con nosotros. Profesora, ¿qué fue lo que dijo el ministro Chapman, por favor, para tratar de entenderlo los que no somos economistas? Es que realmente, gracias por la invitación al programa nuevamente, realmente hay una comunicación accidentada con la Dirección General de Ingresos porque la gestión anterior, aproximadamente en abril de 2024, nos planteaba tanto el ministro de Economía como el director de General de Ingresos, Publio de Gracia, que se cumplía con la meta presupuestada 2024 y que teníamos un 2% por encima de lo presupuestado y una recaudación del 28% mayor que la del mismo periodo para el 2023. Entonces, se decía que se iba a cumplir. Pero justamente en junio, el reporte, el informe de recaudación de la DGI planteaba que no se iba a cumplir, que estábamos por debajo aproximadamente en un 3.9%. Y en julio, cuando cambia el gobierno, la nueva administración dice que no es 3.9%, sino que estamos un 18% por debajo de la meta. Entonces, ahí hay una comunicación que hay que aclarar porque ese tema de la recaudación es importante. ¿Con qué se hace el presupuesto? Precisamente con los ingresos que se prevé se van a recaudar y en función de eso va el gasto. Pero si hacemos una mala presupuestación de los ingresos que vamos a recaudar, entonces hacemos una formulación errada del presupuesto y pareciese ser el caso. Y entonces, claro, vemos con buenos ojos definitivamente la medida de ajuste fiscal porque corresponde hacer un recorte en el momento en que no tenemos los ingresos que pactamos que íbamos a obtener por la vía. Generalmente el 80% del ingreso corriente proviene de ingresos tributarios y entonces si no cumplimos con esa meta, ¿cómo vamos a pagar, cómo vamos a sostener el gasto con deuda?
Entonces, allí es la dificultad que se le presenta a la administración actual, cómo hacerle frente al presupuesto y cumplir las metas en cuanto al tema de la responsabilidad social fiscal si no se tienen los ingresos. Luis Morán, usted vio el anuncio del ministro Chapman. ¿Cuál es su lectura? Yo primero quisiera señalar de que la contención de gastos es un instrumento de política fiscal muy necesario dentro de los países para priorizar. ¿Y por qué quisiera destacar esta palabra? Porque Panamá en los últimos años ha tenido un gasto público no eficiente. Hemos estado gastando en rubros, en sectores o en programas o proyectos que no necesariamente son los más adecuados. Por eso esta nueva administración, y vemos con buenos ojos de manera positiva, haya mencionado la contención del gasto. Debemos priorizar dónde va a ir ese gasto. Creo que las primeras señales hemos visto, por ejemplo, y los datos reflejan, de que hay un empleo público excesivo. Cuando uno compara con el empleo formal, por ejemplo, el empleo formal ha caído, el privado, pero el empleo público en los últimos 10 años se ha mantenido. Esta reducción en planilla es necesaria. La contención del gasto también debería evaluar todos los rubros donde no se ha gastado de manera eficiente. Por ejemplo, un renglón muy importante va a ser el tema de los subsidios, que deben ser temporales, pero han pasado a ser permanentes. Panamá, y es algo que han señalado mucho las calificadoras y organismos internacionales, en cuanto al aspecto, por ejemplo, del gasto de funcionamiento, se ha priorizado en vez de priorizar en inversiones. Se han mencionado muchas obras importantes de infraestructura que son necesarias a nivel de país para mejorar la competitividad. Hacia allá deben ir los recursos. Yo quisiera también señalar en el tema de la contención del gasto que va de acorde con una proyección de ingresos en los últimos años que no había sido adecuada. La pasada administración había proyectado o subestimado los ingresos y al yo subestimar estoy contando recursos, ingresos que no voy a tener. Por lo tanto, esta contención es necesaria. Recordemos que estamos en un contexto de menor crecimiento, que tenemos que ajustarnos, que tenemos que también dirigir los recursos donde hay mayor desarrollo o rentabilidad social. Es decir, cada dólar ahora que invirtamos en los próximos años tiene por objetivo que generar capacidades, desarrollar infraestructura, mejorar la situación y calidad de vida, porque sabemos que hay necesidades muy puntuales. Vemos de manera positiva esta contención, esperamos que se continúe, pero que también priorice esos recursos donde sea necesario. Y también, por ejemplo, en el pago de proveedores, principalmente pymes, que no necesariamente tienen 30 ni 60 días, tienen mucho tiempo que no han podido recibir, digamos, ese servicio que ellos han dado, esos recursos, y esta deuda también da una buena señal a la economía. Doctor Richter. Mira, cuando se produjo la pandemia y en un momento se suspendieron muchísimos los contratos de trabajo en el sector privado, en algún momento el presidente, incluso el presidente Cortizo en aquel tiempo habló y cuando se produjeron las primeras manifestaciones que iba a reducir la planilla estatal en un 10%, cosa que nunca ocurrió. Todo lo contrario, a medida que avanzaba el periodo presidencial fue creciendo la planilla estatal. Y una de las razones que se decían, aunque no en voz muy alta, era que eso era lo que iba a contribuir, que si no hacía eso el Estado, o el gobierno en este caso, el problema del desempleo iba a ser mucho mayor porque las empresas no se habían recuperado de la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de contención del gasto que por lo que ustedes acaban de decir implica en buena parte la reducción de la planilla estatal y el otro priorizar los gastos en otra donde de verdad se va a hacer. Pero concentrémonos por un instante en la reducción de la planilla estatal. O sea que parte del gasto es la abultada planilla estatal y por lo que hemos estado viendo por parte de los nuevos funcionarios, estamos hablando de una gigantesca cantidad de botellas en todas las instituciones. Quizás la de la Asamblea es la más protuberante y se habla de una Asamblea que tiene 6.000 o y tantos, pero también es donde menor se ha sido la reducción. Hubo creo que 75 empleados que al lado de las 6.000 que tienen. Pero independientemente de eso, cuando sumemos, y todavía no se ha sumado, entiendo, cuando sumemos todas las botellas que han quebrado, que están quebrando o que van a quebrar este gobierno, ¿cómo impacta eso? Ahora, a contrario censo de lo que decían en la pandemia, que si no damos estos empleos, el desempleo se va a salir
de cauce o de proporciones y vamos a tener doble dígito en desempleo, que ahora nos preciamos de que está en un solo dígito. ¿Cómo va a impactar esto en el día a día de la gente y en el empleo formal, que sí formal y por lo tanto... Así no trabaje, es un empleo formal. Es un Sí, empleo correcto. Bueno, yo le podría decir que también agrava la crisis, el desempleo agrava la crisis que tiene la Caja de Seguridad Social, porque definitivamente significa menos cotizaciones, menos cotizantes, hay menos flujo de entrada para la Caja de Seguridad Social. Pero sin embargo, también esta misma situación ocurrió con el cierre de la mina, ¿verdad? Que 4.000 personas quedaban aproximadamente sin empleo. Nos decían en la Superintendencia de Banco que eso impactaba aproximadamente en 200 millones en crédito que se perdía. Sin embargo, con eso no quiebra el sistema bancario, sino que hay que buscar otras opciones donde se puede dirigir la inversión. Sí, impacta definitivamente el tema del empleo, baja la tasa de empleados, sin embargo, es necesario ajustar los gastos corrientes en esos 1.300 millones que plantea el ministro, pero no solamente necesariamente en planilla, solamente también puede ser en el gasto de viáticos, decíamos, en el gasto de horas extras, tantas que se pagan. Hay que hacer un ajuste en las instituciones, revisar cada una su ejecución presupuestaria, dónde están, en qué puntos están débiles, y en ese aspecto es que tienen que recortar. El tema de la planilla, hay que ser muy cuidadoso con eso. No podemos decir que la abultada planilla necesariamente son botellas, ¿sí? Porque no podemos, por ejemplo, reducir planilla en sectores que son muy importantes como el sector salud y el sector educación. O sea, se necesita una gran cantidad de mano de obra en estos sectores. Y sí, podríamos revisar la asamblea, y como se revisó el Ministerio de Vivienda, donde se prescindió de un gran número de trabajadores, pero siempre todas estas consideraciones tienen que respetar las carreras administrativas, tienen que respetar todos los procesos, porque hay personas que son trabajadoras, que son personas que no tienen no tienen ninguna relación con el tema de ser funcionarios sin funciones. Y entonces no se puede votar por votar, o sea, se tiene que revisar cada presupuesto para discriminar en qué se puede hacer un recorte presupuestario en materia de ingresos operativos, en gastos operativos, no en gastos de inversiones, por un lado. Y por otra parte, también el tema de que estas personas que quedan ahora sin empleo, que esto es un fenómeno que ocurre cada quinquenio, que cada vez que hay un cambio, una transición de gobierno, siempre hay un tema de un flujo de trabajadores. Sin embargo, la apuesta del sector del gobierno no está tanto a la generación de empleo del sector público, sino que se promocione el empleo a través del sector privado, que las empresas dinamicen la economía precisamente generando empleo. Hay leyes que exoneran de impuestos a las empresas transnacionales y multinacionales precisamente para que estas empresas generen empleo en el país. Entonces, en este momento es que se requiere que eso dé fruto, que ese tipo de políticas que significan un gran sacrificio fiscal para el Estado, que esas empresas no paguen nada de impuestos, que generen el empleo. Si no están generando empleo, entonces por allí también podríamos nosotros reforzar nuestros ingresos, no solamente eliminando subsidios temporales, que también golpean mucho a la población panameña, sino también viendo los subsidios que le otorgamos a esas grandes empresas para que inviertan en Panamá y que generen empleo, también esas empresas realmente produzcan ese empleo que se necesita en Panamá. Luis Morán, pagarle a los proveedores, pone plata en la calle, pero votar gente resta gente en la calle con plata para gastar, ¿no? Exacto, en el tema del empleo hay que ver lo que están haciendo otros países. Hay países mucho más grandes que Panamá que tienen una tasa de desempleo mucho menor y el empleo público es mucho menor. Claro. El enfoque económico de Panamá habíamos priorizado en el empleo público, inclusive creo que se había establecido o promovido como parte de una estabilidad social. Pero recordemos que el rol del Estado en sí, el rol del gobierno de crear leyes, crear la plataforma necesaria, pero es el sector privado, es el emprendimiento, son las nuevas empresas, son las empresas reales y la innovación lo que debe crear empleo. Yo creo que en los últimos años habíamos estado como en la misma burbuja y no dado las oportunidades a que las empresas generen empleo. Hay un tejido empresarial muy importante. Yo quisiera, por ejemplo, citar algunos programas específicos que también promueven el emprendimiento, que hay que focalizar y mejorarlos.
porque yo debo ayudar a las nuevas empresas, a nuevas oportunidades, por ejemplo, en el sector de exportación, donde hay una gran caída, producto de la reducción de las exportaciones de la mina, en donde hay que agregar valor, se puede agregar valor para crear nuevas empresas y crear empleo. Ese debería ser el enfoque que nosotros deberíamos perseguir en cuanto al empleo formal versus el empleo público, porque hay muchos procesos que se pueden digitalizar o quizás no necesiten ni 2 ni 3 personas para poder realizarlo, y eso es algo que tenemos que evaluar. En cuanto al empleo privado, observamos que necesitamos potenciar sectores que Panamá tiene mucha oportunidad. El sector turismo, el desarrollo de infraestructura, el sector del agro, con el relevo generacional, y esto va de la mano también con la industria, el comercio y otros sectores que habían estado deprimidos los últimos años o con un menor desempeño. Tenemos que potenciar, seguir estos sectores, desarrollarlos, y es por eso la importancia de invertir de manera adecuada. Yo creo que el empleo privado de Panamá puede subir. Los últimos 10 años quizá ha caído un 10% en cuanto a la ocupación laboral, y darle oportunidad también a sectores vulnerables, los jóvenes, las mujeres que necesitan incorporarse al mercado laboral. Cuando hablamos de empleo no podemos tampoco dejar de un lado la informalidad. Cada trabajador hoy busca ese sector por necesidad cuando deberíamos emprender por oportunidad, es decir, buscar ese puesto de trabajo donde yo puedo crecer y no convertirme en una empresa zombie. Panamá tiene un alto porcentaje de empresas zombie, es decir, empresas que tienen un ciclo de vida muy corto y quizá en un periodo de 3 o 4 años no van a sobrevivir porque estamos saturando los sectores. Entonces esa es la importancia de la coordinación interinstitucional de todas las instituciones, cuidando los recursos, dirigiendo los recursos de manera adecuada y preocupándonos, por un lado, el crecimiento, pero también por la creación de empleo formal y no empleo público. Quiero quedarme por un momento en el tema de empleo público antes de preguntar otras cosas. Y es que, a ver, ¿cuántos empleados públicos hay en Panamá? ¿280.000? Por allí, ¿cuánto es el número de empleados públicos? Cifras, A ver, reducir los empleados funcionarios a la mitad, estamos hablando de 140.000 desempleados de un día para otro. Eso sería un caos para el sistema económico, un colapso. Pero es que el 10%, que parece un porcentaje razonable, estamos hablando de 28.000 personas. Y digamos que el 10% sean botellas, la botella es un delito. Y los que no tienen función, yo coincido con usted, no podemos reducir en educación, en salud, etcétera. Pero vamos, como usted dice, hay empleos que se pueden digitalizar. Hay tal cosa como un mensajero interno, cuando hoy día todo está en la computadora y te vas a mandar un email, ascensoristas. Uno dice, vamos, tampoco estamos, ese es un empleo que lo que está haciendo es una labor social más que una labor eficiente dentro de la institución. Si bien es cierto, una forma de recortar el presupuesto es vía las planillas. No solamente se debe, yo veo muy bien la política de ajuste que se está implementando, pero no solamente se debe focalizar hacia el tema de recortar el gasto, sino también, insisto, en mejorar los ingresos. Porque es que si nada más nos vamos a concentrar en mejorar el presupuesto, destituyendo funcionarios, así no se soluciona el tema crítico. También hay que mejorar los ingresos. Entonces, no solamente se debe reforzar el tema de las empresas las empresas transnacionales o multinacionales que no pagan, sino las que evaden. También allí debemos nosotros mejorar nuestro sistema de recaudación para generar ingresos y no tener solamente que depender en este momento del ajuste presupuestario porque no tenemos más ingresos, sino que ese tema de la DGI, de que no hay recaudación, hay que ponerle el ojo. No simplemente decir, bueno, no se cumple y como no se cumple vamos a recortar para no pedir más deuda. Sin embargo, esto, claro, el endeudamiento es lo que limita la capacidad de maniobra del Estado, del gobierno, de poder gestionar el presupuesto, sí. Pero también debemos ver cómo reforzamos el tema de nuestros ingresos, ¿sí? Y entonces no podemos perder de vista que la DGI no está recaudando como debe ser, que hay una evasión y que hay empresas que no están cumpliendo, y precisamente las que más generan empleo, como bien ha dicho Luis, son las micro y pequeñas y medianas empresas. El sector primario de la economía, la agricultura, genera mucho empleo, el sector comercio. Entonces, hacia allá deberíamos dirigir las políticas de empleo por un lado, pero también reforzar el tema de los ingresos que Ahora, el no país caer necesita. en la tentación de que si generamos más ingresos, bueno, como está entrando más plata, vamos a seguir nombrando. Vamos a seguir nombrando, gastando más plata. No, hay que ser disciplinados. Me parece que el gobierno va hacia la disciplina y es un buen mensaje. Luis. Panamá es uno de los países con mayor porcentaje de empleo público a nivel de la región, y esto es alarmante, pero también preocupante. Sin ejército, ¿eh?
Sí. Porque a veces cuando tú ves estas estadísticas en otros lugares es el ejército Ahí o el podemos gasto en empezar a defensa recortar. que comienza a tener un gasto alto. Así es, y no es eliminar, uniformes. de la noche a la mañana, sino también priorizar en los puestos y las capacidades. Es decir, ese personal nuevo que va a entrar debe tener las capacidades y poder cumplir con ese compromiso o poder hacerle frente a ese puesto laboral. En el tema de los ingresos es algo muy importante. Panamá tiene la gran oportunidad de diversificar su economía. Los ingresos del Estado han estado disminuyendo los últimos años. Es necesario diversificar, fortalecer. Necesitamos un tejido productivo, empresarial robusto, y creo que hay un gran optimismo a nivel de los gremios con la nueva administración. Algo que se genera con confianza, estabilidad, transparencia y mejora de competitividad. En los últimos años, Panamá, después de ocupar el puesto número 2 en competitividad, ocupa el puesto 7 en la región. ¿Y esto a qué se debe? Países como Colombia, Costa Rica, han mejorado, inclusive Uruguay, Chile, entre otros, han mejorado y han ocupado el puesto que nosotros hemos dejado de realizar las reformas necesarias. Entonces yo creo que esa mejora del ingreso debe ir de la mano de la diversificación económica, apostar por otros sectores. Es una buena oportunidad para apostar por la innovación, por la tecnología y sectores que se han olvidado. Panamá tiene un gran potencial logístico también, y este es un sector que puede agrupar o puede asumir mucho empleo laboral. Y esto va de la mano, obviamente, con una inversión en educación que no podemos olvidar los próximos años. Creo que en algún momento el gobierno ha confundido términos, ustedes son los economistas, pero reducción de gasto con aumentar liquidez. ¿A qué me refiero? ¿Cómo reducen el gasto? Dejan de pagar la luz, dejan de pagar los alquileres y acumulan esta deuda con los proveedores internos, como dice, 800 millones de dólares. Es decir, le aumenta su liquidez para pagar planillas y para pagar otras cosas, pero dejando de atender esos otros compromisos. Me parece que esa ha sido la dinámica del gobierno a la gestión anterior. No creo que en este momento vayamos hacia allá. En el tema del recorte presupuestario, aumentar la liquidez. Sin embargo, yo sí pienso que esos 877 millones son necesarios que se paguen para que se dinamice precisamente estas micro y pequeñas y medianas empresas que se les debe a la deuda, hay que pagarles, eso es definitivo. Claro, que ese gasto no sea, por ejemplo, para pagar los contratos de las plantillas de la lotería que en estos días escuché, que se iban a imprimir tanto, se iba a contratar. Eso es un gasto que a mí me parece que no es prioritario. Hay gastos que no son prioritarios, entonces sí hay que mirar con lupa qué vamos a recortar. O sea, de nuevos uniformes para la policía, por ejemplo, nuevo armamento. Sí, en materia de seguridad es importante, pero hay que poner esto en orden, la casa. Por ejemplo, en materia estrictamente presupuestaria, el presupuesto 2024 era 3.000 millones mayor que el presupuesto 2023. Ya ahí iba mal, porque iba demasiado engrosado. Entonces, la mayor parte de él se financiaba con ingresos que estaban mal presupuestados porque no lo íbamos a recaudar, y además con deuda. Entonces, claro, ahí había una mala disciplina, por eso nos castigaban las calificadoras de riesgo mal, porque no estábamos gestionando bien el presupuesto. ¿Qué hay de las consecuencias? Hay discusiones con el tema de los subsidios. Por ejemplo, el subsidio del tanque de gas, el subsidio del transporte público es un subsidio directamente al pueblo. Pero ha habido otros escenarios. El subsidio, por ejemplo, al arroz, si se lo estamos dando a los arroceros, a los molinos, o se lo estamos dando al pueblo. El tema de los intereses preferenciales, si se lo estamos dando a la gente o se lo estamos dando a los bancos o a las inmobiliarias que hacen las casas. Yo entiendo que esa es otra discusión. Pero quiero poner el ejemplo del arroz. ¿Qué pasa si eliminamos el subsidio del arroz y sube el precio del arroz? ¿No aumenta, por ejemplo, la canasta básica en una situación como esta, en un recorte que, vamos, es un montón de plata la que paga el gobierno en eso? Sí, pero yo pienso, bueno, antes de la oportunidad, yo pienso que esa sería un recorte criminal en estos momentos, ¿sí? En un momento en que tenemos una alta informalidad, tenemos alta tasa de desempleo y se va a engrosar ahora con las instituciones funcionarios públicos, no es por allí por donde debe estar el recorte, en el término de los gastos primarios del ciudadano en los alimentos. Vamos a recortar en otras áreas, porque en momentos en que todos debemos ajustarnos un poquito, todos comprendemos que debemos ajustarnos un poco en nuestro gasto, porque precisamente en el tema alimentario que todo el mundo lo necesita. Yo pienso que por allí no va el análisis, no debe ir el recorte. ¿Usted dejaría el del arroz? No, ese lo postergaría, lo pondría de último. Okay. ¿Qué dice Luis Morán? Yo creo que el gran talón de Aquiles de la economía panameña ha sido dejar de planificar. Así y yo quisiera poner como ejemplo un contexto sumamente fácil. Veamos la economía del hogar. Lo primero que hacen las familias, una lista de ingresos y de gastos, decir esto podemos comprarlo, esto no. Eso que se hace en las empresas también tiene que hacerse a nivel del Estado. Lo que ha estado pasando, a lo mejor quizás sean los intereses
grupos, sectores específicos que quizás por la capacidad de tocar mejor la puerta o tener acceso, tienen un recurso mayor que otros sectores. El rol de planificación los están haciendo las economías más competitivas, inclusive economías desarrolladas. Tenemos que volver a planificar, priorizar los recursos, evaluar la lista de gastos que tenemos y decir, mira, este gasto lo eliminamos, postergamos o lo suspendemos. Y en eso quizás está la lista de subsidios y hay que ser muy cuidadoso. Yo no diría que hay que buscar la tijera y recortar de manera inmediata. Hay que evaluar cada subsidio y ver qué impacto está teniendo. Por eso hablábamos de un instituto de planificación previamente que quizás no funcionó, no se elaboró de la mejor manera, pero la planificación conlleva evaluar dónde están los recursos y si realmente están llegando a los sectores necesarios. Hay sectores productivos o empresas que quizás estén recibiendo subsidio que en estos momentos no lo necesitan. Entonces nosotros tenemos que focalizar el gasto. ¿Por qué es tan necesario? Panamá no puede hacer política monetaria porque no emite papel moneda. Nuestro único instrumento es un presupuesto nacional del Estado, que es un instrumento de política fiscal. Si el presupuesto no es eficiente, quizás estaríamos corriendo, como quien dice, con cordones atados. Tarde o temprano nos vamos a caer. Y es importante un presupuesto adecuado, bien dirigido y, por supuesto, con indicadores y metas. Ahí yo podría apuntalar a que, bueno, el proceso presupuestario inicia con la planificación, como bien dice Luis, pero pasa por un proceso, un gran esfuerzo que hacen las instituciones en planificar sus ingresos y gastos anualmente. Pero este último presupuesto se aprueba en una instancia política, que es la Asamblea de Diputados. O sea, hay un grupo de técnicos calificados en cada institución que planifican. Cada año hacen su esfuerzo por presupuestar lo que necesitan para el año siguiente y estos esfuerzos pasan a una instancia técnica que es el Ministerio de Economía y Finanzas y posterior allí pasa a aprobación a una instancia política, que es lo preocupante, porque entonces allá en esas instancias políticas no son precisamente economistas técnicos los que analizan el presupuesto que se va a aprobar. Entonces, por eso necesitamos no una institución de planificación, necesitamos un ministerio completo. Tal vez retornar al Ministerio de Planificación y Política Económica previo que teníamos años atrás sería ideal para poner a los profesionales que realmente deben planificar hacia dónde va los rumbos del país. Doctor Ritter. Dependiendo de con quién hable uno en Panamá, me refiero no con profesionales, sino en los encuentros coloquiales, hay dos versiones, no necesariamente contradictorias, pero algunos se hablan de que ya como que ha renacido el optimismo de que las cosas van a mejorar o están mejorando, y otros quizás más pesimistas dicen el país está paralizado, las cosas no han arrancado, la situación sigue siendo muy precaria para mucha gente y que va a ser todavía más difícil mientras no arranquen otros proyectos. ¿Cuál es la realidad hoy? Si alguien se sienta, profesora Luis, igual, si se sienta y le dice el país está parado, ¿usted qué le contesta? Bueno, realmente no hemos recuperado los niveles de crecimiento que teníamos en 2019 previo a la pandemia. O sea, estamos en ese proceso. Yo diría que es un proceso de crecimiento lento. E incluso ya no lideramos la región latinoamericana en crecimiento como en otros momentos. Pero yo pienso que hay que dar una oportunidad a esta nueva gestión de administrar y que los frutos de estas políticas que se están teniendo en este momento se verán tal vez en el mediano plazo, no inmediato. Pero sí yo pienso que esa confianza que genera, ese optimismo que genera el cambio, puede propiciar escenarios para nuevas inversiones, que las personas gasten. Fíjense, solamente el pensarse el proyecto del tren ha movilizado el sector de bienes raíces en Veraguas, en Chiriquí, se mueve. Las personas están dispuestas a comprar, a adquirir bienes que en otro momento se habían abstenido de hacer, precisamente porque no había una confianza en la administración. Y tal vez esa confianza en este momento puede motivar a que la economía se dinamice y genere esa confianza para que sí crezcamos. Sí. Yo me colocaría en el medio de ambas versiones o ambas perspectivas, porque por un lado los primeros 6 meses de la economía panameña ha estado creciendo alrededor del 2%. Tuvimos un periodo preelectoral que la verdad que estuvo bastante detenido y el año pasado quizás también como consecuencia de cierre de calles, protestas y demás, la economía no ha crecido mucho. Pese a eso, creo que también hay un
optimismo de que las cosas mejores. Hay creo que nombramientos importantes que le han dado las señales correctas a la economía y se esperan mucho de las obras de infraestructura que son las que deberían generar ese crecimiento económico. Yo creo que es muy necesario que ahora elaboremos políticas adecuadas para el crecimiento. Es decir, impulsar sectores que son necesarios y que Panamá definitivamente en este periodo, porque Panamá se espera que recupere el crecimiento el próximo año y quizá este año sea un dinamismo muy moderado en cuanto al 2024. Pero para eso se necesitan políticas pro crecimiento y es muy necesario el empleo, el emprendimiento y sectores potenciales de Panamá. No voy a citar muchos, pero el más común yo creo que el sector turismo. Hay una gran oportunidad de atraer del tema de marca país, de poder atraer nuevos turistas y que Panamá se consolide no solamente como un sitio para visitar, sino también el sector comercio. Teniendo una baja tasa impositiva, yo creo que Panamá debería aprovechar estas oportunidades. Pero reitero, creo que el nuevo periodo de la nueva administración con este corto tiempo tiene una gran oportunidad de mantener esa confianza, porque la gobernanza va relacionada con la competitividad y el crecimiento. Y si se pierde de la noche a la mañana, creo que estaríamos en pasos equivocados. Me voy a quedar con eso. Todavía hay que esperar, ¿no? El gobierno cumplió un mes. Esta semana hay que ver, y maneja además el presupuesto que le dejó heredado del gobierno anterior. Debo decir que por ahí ya estuvo el tema de las vistas fiscales de cada institución en el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Usualmente el presupuesto de cada año crece en relación al año anterior. Hay temas por los que tiene que crecer, compromisos, obligaciones con aumentos de salario por ley, etcétera, etcétera. Pero ¿va a aumentar el presupuesto del año 2025? ¿Ustedes le esperan igual? El del año pasado, para el 23 al 24, fue crecimiento récord en cuanto a lo que se había proyectado y decían que era una estrategia porque el gobierno no ha recaudado toda la plata, solo puede usar la mitad del presupuesto, pero después el que llega tiene que ajustar. ¿Ustedes esperan un aumento en el presupuesto para el otro año? En función del crecimiento de la economía, sí podría ser un 2-3%. Así mismo como crece la economía, van las necesidades presupuestarias del país. ¿Usted lo ve creciendo también? Yo espero un crecimiento, pero también esperaría volver al rol técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, que al final las instituciones pueden pedir y a veces solemos pensar que los que más piden es mucho mejor o más recomendable. Y una cartita al niño Dios que hacen las instituciones, prácticamente es. Pidiendo, y si quiero 10 pido 100 para que me lo recorten y me queden en la mitad. Y si pido menos me van a asignar menos. Entonces el rol del ministerio es decir, mira, de acuerdo a los recursos que tenemos, a la proyección de la economía o a esa rentabilidad social de ese programa o ese proyecto, nosotros consideramos que debería hacer esta asignación presupuestaria. Quizá priorizar la economía, poner en el renglón la economía o lo técnico prioritario sobre la política, quizá sea una de las tareas que nosotros debemos hacer los próximos años. Usted decía que no, profesora. Sí, no, porque es que generalmente lo que hace el Ministerio de Economía y lo que hace también la Asamblea es que las instituciones que han ejecutado menos, a esas le recorto. Pero el recorte o el ajuste o la programación presupuestaria no tiene que ver necesariamente con la ejecución, sino con las prioridades. Ya la sociedad despertó, la sociedad también está ávida de la rendición de cuentas. Entonces, el presupuesto, más que priorizar sus gastos, lo que debe ser es el impacto. El presupuesto, por resultado de lo que viene en los próximos periodos, ver no solamente que se ejecutó el gasto y que se logró, sino qué impacto tiene eso en la sociedad. Me voy a quedar con eso ahora sí. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, veamos qué ha preparado Hilde desde Aguadulce, la caricatura para hoy. Y ahí está un señor que se parece al presidente Mulino sentado en la silla presidencial diciendo hace calor. Y el otro señor creo que es primera vez que dibuja al ministro Chapman, o parecido al ministro Chapman, dice la contención del gasto incluye el aire acondicionado. Oiga, el presidente se quejó del problema del aire acondicionado en presidencia, doctor. Sí, para quejarse de la compañía distribuidora de energía eléctrica, pero de todo lo que se habló aquí con relación a la contención del gasto, hablamos de la planilla, hablamos de los subsidios, no se habló del aire acondicionado como parte de la contención del gasto, sino eso es en efecto más bien parte del mal servicio de la energía eléctrica. Pero que quería hacer una referencia o reiterar una aclaración que hicimos, porque este programa se grabó el viernes y hoy domingo, que cuando ustedes lo están viendo, han podido ocurrir, especialmente en Venezuela, muchísimas cosas. Pues estos son a veces los
peligros, de los riesgos que se toman en analizar temas que pueden tener cambios en la mitad o de entre el viernes y el domingo. Por eso algunos programas los solemos hacer en vivo, precisamente para no salir desfasados. Desafortunadamente Venezuela, que es un problema o es una situación que tenemos que tratar, porque es el asunto que reúne y que monopoliza prácticamente la prensa internacional, teníamos que tratarlo dentro de esas limitaciones que significa grabarlo el viernes. Pero tuvimos el privilegio de tener a Daniel Sobato, que es un gran analista internacional. La semana pasada lo estuvimos viendo permanentemente en CNN en español. Hoy tuvimos el privilegio de tenerlo en Radar para tratar de comprender la situación de Venezuela en lo que debemos denominar nuevamente noticia en desarrollo. Lo que ocurrió este fin de semana estuvo fuera de nuestro radar. Ahora, la calificación que hizo Ana Matilde Gómez del anteproyecto presentado por Leonardo Camacho lo define todo. Es un bodrio y que fue destrozado tanto por el diputado Ernesto Cedeño como por la ex procuradora Ana Matilde Gómez. Y finalmente creo que nos han dado un pantallazo de optimismo, además, o rodeado de optimismo más bien, los dos economistas, tanto Morán como la profesora Patiño, de qué es lo que debemos pensar. Y yo me quedo con el mensaje de que en este momento no debemos esperar algún cambio dramático, sino que cuando haya ya una mejor planificación, un mejor presupuesto, lo vamos a ver a mediano plazo. Me quedo con eso, doctor. Ciertamente el tema de Venezuela en este momento que estamos hablando nosotros es noticia en desarrollo, así que cualquier asunto puede variar. El tema de la Asamblea va a regresar esta semana. Creo que hay un componente político interesante, este es un programa político, doctor, y es que el propio presidente de la República dijo, palabras más, palabras menos, dice Gómez que fue un juego de palabras, pero que él no sabía, que no endosaba. Creo que fue su palabra, el proyecto. Sí, la palabra fue que no cuenta con mi consenso ni mi aprobación. Así es, con el proyecto del diputado Camacho. Así que creo que eso también va a generar un poco más del asunto en la semana y, bueno, el tema económico que nos ha ocupado en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. La invitación, por supuesto, para el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en